Llegó a esta redacción el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, para hablar de la crisis que se está viviendo en Nicaragua con el arresto de al menos 13 opositores al gobierno de Daniel Ortega. Bienvenido, gracias por la oportunidad, y estamos hablando cuando ya se votó en sesión virtual, por cierto. 26 estados de la OEA aprueban la resolución de nombre situación en Nicaragua y condenan arresto de líderes opositores. ¿Cuáles serían sus primeras impresiones de la sesión y de la situación que se está viviendo, el posicionamiento de los países, por supuesto? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Ocuparte en primer lugar la situación que se vive en Nicaragua, el deterioro claro y franco de la situación política, la deriva hacia un autoritarismo muy acendrado, no muy lejano a lo que fue el gobierno de Somoza en su momento, contra el cual luchó justamente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ahora parece ser que traen en su ADN precisamente la idea de repetir esa hazaña de Somoza, incluso quizás superándolo. Eso por un lado. Por el otro lado, la votación en la OEA, Gabriela, refleja, me parece, un clarísimo consenso en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe de que la democracia sí es tema y es un asunto que le compete a la OEA. Y digo esto porque me pareció francamente triste ver la posición que adoptó mi país, México, y Argentina, en un texto que leyó, por cierto, el embajador argentino, México ahí expectante, donde se habla en términos muy vagos, Gabriela, del tema de la no intervención en los asuntos internos de otros países. Entonces, aquí hay que Embajador Pascoe, perdóneme que le interrumpa y permítame ampliar con los televidentes este comunicado que usted está haciendo referencia. La República Argentina y México, comprometidos con el respeto y la promoción de los derechos humanos, dice, manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Habla de los arrestos, pero dice, no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos. Le regreso la palabra. Sí, justamente tú has leído exactamente el corazón de la disputa que hay hoy en América Latina. Si estamos del lado de la promoción de los derechos humanos, la democracia, las libertades, o si simplemente nos vamos a quedar sentados en la orilla observando cuando países inician su deriva, a veces muy rápida, a veces lentamente, hacia el autoritarismo. Y este es un tema que creo que nos concierne a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Y la votación de hoy, Gabriela, mostró claramente que la gran mayoría de nuestros países están en la idea de que sí tenemos que preocuparnos por quienes deciden optar por la vía autoritaria. Y el caso de Nicaragua obviamente es solamente digamos, la punta del iceberg de lo que estamos discutiendo en América Latina, que es el resurgimiento de regímenes autoritarios que están incluso accediendo a la dictadura vía las elecciones, que es, bueno, una lección para no solamente para los pueblos, sino también para los filósofos, de exactamente cómo es que nos dejamos. Pero esta es la discusión central de América Latina hoy. Y tiene que ver incluso con las formas en que nos vamos a recuperar de la pandemia de COVID, recuperar la situación económica que ha sido desastrosa en todos nuestros países. Pero yo creo que hay que
tener un postulado fundamental. O nos recuperamos aquí, por la vía... embajador, le pido una disculpa, tenemos un problema de audio porque hay un retraso en su audio cuando yo lo recibo, así que le estoy interrumpiendo, lo lamento. Preguntarle, se ha citado mucho la resolución de la OEA de 1979, justamente cuando se condena al régimen de Anastasio Somoza por violaciones a los derechos humanos, como un ejemplo de cuando sí un país dice somos injerencistas de un tercero y cuando no, y en este caso pues se habla de México, por ejemplo, embajador. Sí, bueno, el caso nuestro es realmente preocupante porque en México, o el actual gobierno mexicano, al parecer ha decidido estar del lado de quienes deriven hacia regímenes autoritarios. No sabemos bien cuáles son las razones, pero hemos apoyado a Venezuela recientemente. Hoy estamos de facto, así lo digo, no de jure, de facto, queriendo suavizar la declaración y la actitud hacia Nicaragua. Yo lo que creo es que nuestros países tienen que ser muy claros y en la claridad tiene que ser que apoyamos el desarrollo de soluciones democráticas en libertad en América Latina o vamos por la vía de la imposición de gobiernos autoritarios. Y esta discusión es central y es muy actual. Y el caso de Nicaragua así lo está mostrando. Y el posicionamiento de algunos países que en este caso, volviendo a la declaración de Argentina y México, que en el fondo es un coqueteo, tratando de ser democrático, pero coqueteo con dejar que el autoritarismo en Nicaragua pueda avanzar. Por una razón, por la cantidad de líderes políticos, de candidatos presidenciales que el gobierno de Daniel Ortega ha encarcelado en los últimos tiempos. Junto con el hecho, y lo relató en la propia reunión, en su resumen, el secretario general de la OEA, Almagro, la cantidad de veces que la OEA ha dialogado con el gobierno de Nicaragua y con las fuerzas democráticas de Nicaragua buscando soluciones. Entonces, yo creo que por un esfuerzo... Ex embajador, le lamento ahora sí yo interrumpirlo, pero esta es nada más para decirle que le agradezco su tiempo, que le pido que regrese a este espacio porque esta reflexión es tan importante, tan oportuna en el contexto no solo de lo que ocurre en Nicaragua, como bien dice, de lo que estamos viviendo en toda América Latina y el Caribe. Conversábamos con Ricardo Pascó, ex embajador de México en Cuba. Gracias. Muchas gracias.